Gloria a Dios. Les invito a abrir la Biblia un ratito ahí en capítulo 11 de Juan. Gloria a Dios. Al final vamos a estar orando por Nahuel Bruchetti para que se recupere de una operación que le han hecho bastante importante. Pero vamos a ver en Juan capítulo 11, claro que ya algunos están pensando que vamos a hablar sobre un pasaje que conocemos un montón y que nos gusta hablar de este pasaje porque es el pasaje de la resurrección de Lázaro. Entonces, yo estaba pensando que este pasaje tiene tantas cosas para nuestra vida, tiene tantas cosas para enseñarnos y el título del mensaje es ¿Cuándo parece que Dios llega tarde? Amén. ¿Cuántas veces han sentido eso? Que Dios estaba tardando mucho. Bien ahí, bien. Bueno, muchos sentimos eso, ¿no? Que oramos y parece que Dios está tardando demasiado, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos enseña este pasaje sobre justamente lo que sucede cuando Dios tarda un poquito en responder a nuestras oraciones, a nuestro clamor, a nuestro llanto. Y ahí en Juan capítulo 11, del verso 1 al 5, nos cuenta un poquito la historia bíblica y dice de esta manera. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Tremenda, ¿no? ¿Se acuerdan que el Señor dijo que lo que hizo ella lo íbamos a predicar toda la vida, porque todo el mundo se iba a acordar de lo que esta mujer había hecho con Jesús, cuando rompió el vaso de alabastro, perfume de alabastro, que era un perfume carísimo, y lo derramó sobre la persona de Jesús. Versículo 3 dice, enviaron, como Lázaro estaba enfermo, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. Es muy importante eso, ¿eh? El que amas está enfermo. O sea, a pesar de que Jesús lo amaba, se enfermó. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. O sea, Jesús amaba a esta familia, la amaba. Sin embargo, la enfermedad golpeó a esta familia. Entonces, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bueno, de eso se trata el mensaje de esta mañana, ¿no? Porque acá vemos que Marta y María estaban preocupadas porque Lázaro se había enfermado y sabían que Jesús lo amaba a Lázaro, pero también sabían que ellas eran amadas por Jesús y también sabían que Lázaro era su amigo, no era solamente que lo amaba como nos ama, era amigo de Lázaro. Sin embargo, cuando Jesús escucha que Lázaro está enfermo, su amigo al que él ama, se queda 2 días más. Cualquiera de nosotros hubiese pensado, ¿por qué no salió corriendo Jesús, no? ¿Por qué no dejó lo que estaba haciendo? Vieron que a veces pensamos nosotros y decimos, ¿por qué no dejan lo que están haciendo y me vienen a atender a mí, no? Bueno, de eso se trata, ¿no? El pasaje. Lo que no podemos negar es que si hay algo tremendamente difícil de enfrentar en la vida de todo creyente, de todo cristiano, es la tardanza de Dios. Es difícil esperar o es difícil enfrentar esa tardanza cuando nosotros estamos ansiosos, estamos como desesperados, como que queremos que ya intervenga el Señor y parece que no pasa nada. Entonces,
es difícil, hermanos, y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la mayoría de los creyentes. Esos momentos en los cuales parece que el Señor no escucha nuestras oraciones, parece que no escucha. Porque la respuesta, como está tardando mucho, pensamos nosotros que Dios no nos escucha. Algunos hermanos dicen, no, estará tan ocupado que en otras personas que no tiene tiempo para atenderme a mí. Pero bueno, son esos momentos difíciles en los cuales empiezan a surgir preguntas. Seguro que muchos de los que estamos acá nos hemos hecho alguna pregunta como esta, ¿no? Por ejemplo, si Dios todo lo puede, ¿por qué no me ayuda? ¿Cuántos se han preguntado esto alguna vez? Ah, nadie. Bueno, bien, muy bien. Bueno, pero muchos, no de esta iglesia, de las otras iglesias, se preguntan, si Dios es tan poderoso, si Dios es tan fuerte, si Dios todo lo puede, como declaramos porque la Biblia lo enseña, ¿por qué no me ayuda? ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios se ha quedado en silencio? ¿Por qué? Cosas que nos preguntamos que son normales, que vienen a nuestro corazón. Esas preguntas aparecen en esos momentos en que clamamos a Dios y Dios parece que no escucha. Pero una de las historias bíblicas realmente en la que podemos ver claramente esos momentos en los cuales parece que el Señor se ha tardado demasiado, es justamente esta historia. Porque Él se quedó 2 días más cuando las hermanas estaban desesperadas y mandaron un siervo para que lo vaya a buscar. Jesús se quedó 2 días más. Y entonces yo quiero que pensemos en 3 o 4 cosas que este pasaje nos enseña en esta mañana para poder entender lo que sucede cuando parece que Dios llega tarde. Parece que Dios llega tarde. Entonces, hay algunas lecciones de la muerte y la resurrección de Lázaro, y la primera que quiero compartirles es que lo que tenemos que comprender es que no es tardanza ni es falta de amor, porque la Biblia declara que Dios amaba a Lázaro. También dice que Dios amaba a Marta y a María, o sea, Dios los amaba. No era falta de amor, tampoco era tardanza, sino que lo que estaba pasando ahí es que había un propósito de Dios. Dios tenía un propósito, algo que Él quería que sucediera de una manera diferente a lo que estaba esperando Marta y María. Entonces en Juan, capítulo 11, del 3 al 5, ahí vemos, cuando volvemos a leerlo para que recuerden, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y entonces oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para, y ahí está la palabrita para, significa propósito. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por esa enfermedad Jesucristo iba a ser glorificado. Entonces allí había un propósito. Dios tenía un propósito con esa enfermedad que Lázaro tenía. Y eso es lo que a veces no entendemos nosotros cuando estamos viviendo alguna situación y de repente le pedimos a Dios que nos ayude y parece que Dios no nos escucha, o parece que Dios no responde, o parece que Dios está distante, pero Dios está allí esperando porque Él tiene un propósito con eso que nos está pasando. Así que el texto nos muestra algo que parece como contradictorio. Por ejemplo, cuando Jesús supo que Lázaro estaba enfermo y que sus hermanas lo mandan a llamar, se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Eso parece contradictorio. Cualquiera estaría pensando, Jesús tendría que haber ido inmediatamente. Él tendría que haber dejado lo que estaba haciendo, porque su amigo estaba enfermo y tenía que ir porque se estaba muriendo. Bueno, sin embargo, Jesús se queda 2 días más. Así que, evidentemente, lo normal hubiese sido eso. Pero no fue así, no fue así. Y el texto nos deja claro algo. Hay 2 detalles que son muy importantes
el primer detalle es que Marta, María y Lázaro eran sus amigos y les tenía un amor especial. Amén. Entonces cuando nosotros pensamos, pero si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto? Bueno, porque te pasa alguna cosa no quiere decir que Dios no te ame. De hecho, eso es lo que vemos acá en la palabra. Versículo 5 decía, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba. Sin embargo, la enfermedad llegó igual. Entonces, que nos pasen algunas cosas en la vida, mi hermano, no significa que Dios no nos ame, o que Dios se ha olvidado de nosotros, o que Dios ya no escucha nuestras oraciones. No, significa que algunas cosas que nos pasan tienen un propósito superior que nosotros no entendemos. Quizás no comprendemos lo que está pasando, pero Dios tiene un propósito. Entonces la enfermedad de Lázaro y también su muerte, porque sabemos que murió, tenía un propósito en el plan perfecto del Señor. Mire, versículo 4 lo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dijo que no era para muerte, pero Lázaro murió. Y lo llevaron al sepulcro y estuvo varios días ahí en el sepulcro hasta que Jesús llegó. Entonces, nos permite esto entender que verdaderamente no era tardanza ni falta de amor, por lo cual Jesús no respondió inmediatamente al llamado de Marta y de María, sino que era el propósito del Señor. ¿Para qué? Para que Dios fuese glorificado a través de ese momento de aflicción. Si usted no tiene, por ejemplo, una batalla espiritual, una guerra espiritual, una pelea, una lucha espiritual, entonces usted nunca va a poder tener victoria. Si usted no tiene una enfermedad, usted nunca va a poder ser sano. Si usted, ¿me entiende lo que digo? A veces hay cosas que nos pasan para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Y uno después que sale dice, no, vos no sabés la batalla que tuve, la lucha que tuve, la dificultad que tuve, pero salí victorioso, victoriosa para la gloria de Dios. Pude ver la mano de Dios obrando. ¿Por qué? Porque tuve un problema. Tuviste un problema y entonces la gloria de Dios vino y te sacó del problema. Si estuviera allí, por ejemplo, como siempre les cuento, Daniel diría, si a mí no me hubiesen tirado al foso de los leones, yo no hubiese experimentado que el Señor entró y tapó la boca de los leones para que no me toquen. Y cuando salió dijo, el Señor mandó su ángel y tapó la boca de los leones para que no me hicieran daño. Pero lo tiraron. Tuvo que ser tirado. Si estuvieran los jóvenes hebreos, ¿se acuerdan? Sadrac, Mesach y Abednego, que los metieron en el horno de fuego. Si ellos no eran tirados al horno de fuego, nunca hubiesen experimentado el cuarto varón que entró al horno de fuego y dice que ni un pelito se le chamuscó, nada, ni olor a humo tenían. Los que lo tiraron cayeron muertos automáticamente, los que los llevaron y los tiraron al horno. Y estos tres estaban ahí, el rey se asoma y le dice a sus siervos, ¿cuántos metieron en el horno? Y le dicen 3, no, pero yo veo 4. ¿Cómo que ves 4? Sí, sacalos de ahí, hay 4 ahí adentro. Y los sacan y allí estaban los 3 jóvenes completamente, gloria a Dios, sanos, sin quemaduras, sin nada. Pero tuvieron que ser arrojados al horno y ahí en el horno vieron la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermano, como digo, era un propósito del Señor. ¿Para qué? Para que Dios fuese glorificado a través de ese momento de aflicción. Mi hermano, cuando te pasa algo, es la oportunidad para que vos busques a Dios, para que ores a Él, para que tengas fe, para que tengas esperanza, para que tengas confianza, para que tengas paciencia, para que aprendas a esperar, porque en algún momento Dios se va a glorificar sobre esa aflicción que tenés en tu vida y vas a salir adelante. Dios te va a sacar, Dios te va a bendecir, te va a sanar, te va, gloria a Dios, a prosperar, te va a ayudar a salir adelante y ahí es donde vas a poder compartir después esta tremenda verdad que lo que te pasó tenía que ver con un propósito de Dios. Amén.
Entonces no veamos las aflicciones, los conflictos, los problemas, las luchas, las pruebas como algo que nos va a destruir, sino que eso nos va a ayudar a que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida y nosotros podamos conocer al Señor de una manera diferente. Amén. Miren, acá hay personas que cuando yo les pregunto, bueno, ¿cómo conoces a Dios vos? ¿Cómo es Dios para vos? Dios es mi sanador. ¿Por qué? Porque Dios los sanó de una enfermedad. Estaban quizás con cáncer o con alguna otra enfermedad y Dios los sanó. Y entonces dicen, para mí Dios es mi sanador. Y le preguntan a otro y dicen, no, para mí Dios es mi proveedor porque yo estaba en la lona, no tenía ni para llegar a fin de mes, no tenía trabajo. Y de repente busqué a Dios, Dios me abrió las puertas, me dio un trabajo, ahora tengo un sueldo, ahora llego a fin de mes, ahora Dios me provee y para mí es mi proveedor. Y a otros dicen, no, yo la verdad que estaba metido en las adicciones estaban destruyendo mi vida, mi familia, y esto y el otro. Y entonces dicen, ¿y ahora cómo es Dios para vos? Dios es mi libertador, Dios me libertó, Dios rompió las cadenas, ataduras, ligaduras, y ahora soy libre para la gloria de Dios. Aleluya. Lo que nos pasa no nos va a destruir. Lo que te pasa es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Así que cuando tenés una crisis, un problema, una lucha, una dificultad, no te alejes de Dios, no te vuelvas atrás, no dejes de batallar y de pelear, no dejes de confiar y de creer. Es el momento para afirmarnos en nuestra fe, para tener esperanza y declarar, Dios se va a glorificar en mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Así que toda aflicción tiene que ver con un propósito. Y escucha bien, porque el diablo lo primero que te dice es que Dios no te ama. Es que Dios no te escucha, es que Dios está en otro canal. Mentiras, mentiras. Dios tiene un propósito y en su tiempo, cuando Él quiera, eso que te pasa va a terminar para la gloria de Dios. La segunda cosa que encontré es que en nuestra aflicción puede haber silencio, pero nunca abandono. Puede haber silencio, pero nunca abandono. No sé cuántos han leído el libro que escribí, pero en uno de los capítulos lo titulé Cuando Dios hace silencio, porque yo viví eso, lo experimenté. Cuando mi hija Maribel se enfermó, yo viví el silencio de Dios. Es terrible, pero Dios nunca nos abandonó. Siempre nos mostraba una señal ahí de que Él estaba, siempre. Entonces mire lo que dice el verso 11 al 15 del capítulo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Esto le dijo a los que, ¿se acuerdan que se había quedado 2 días con un grupo de personas y algunos discípulos? Y le dice, bueno, ya pasaron 2 días, así que mi amigo Lázaro está durmiendo y yo voy a despertarlo. Y va para allá. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Claro, porque ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Lázaro había muerto y Jesús le hablaba de que estaba durmiendo. Entonces, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que había o que hablaba del reposar del sueño. Miren, no entendieron. Entonces Jesús les dijo claramente, le dijo, no muchachos, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis, mas vamos a Él. Mire, allí Jesús estaba cumpliendo su propósito. Dice, yo me alegro que ustedes no estuvieron allá y vieron todo eso, porque ahora vamos allá y ustedes me van a ver a mí levantándolo de los muertos. Entonces, estos versículos, mi hermano, son tremendos porque podemos ver algo maravilloso en estos pasajes. Jesús no estuvo, dice la Biblia, físicamente presente en la casa de Lázaro, no estuvo. Quizás Marta y quizás María sentían que Jesús los había abandonado.
¿Por qué? Porque él no había ido a su casa para sanar a su hermano como ellas querían. Pero Jesús conocía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo en esa casa. Jesús sabía. Él no estaba allá, pero él sabía que Lázaro se agravó, que Lázaro se murió. Sabía que Lázaro no solamente estaba enfermo, sino que él sabía que Lázaro se había muerto. ¿Y cómo sabía él? No es que tenía que le mandaron un WhatsApp. No le mandaron un mensajito, porque no había en ese tiempo, no había nada, no había manera. Por eso ellas tuvieron que mandar un siervo para que le vaya a avisar a Jesús de que Lázaro estaba enfermo. Pero luego nadie fue a decirle a Jesús que Lázaro estaba muerto. Pero Jesús sabía que Lázaro había muerto, porque Jesús sabe todo lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sabe todo lo que nos pasa a nosotros. Dice la Biblia en San Juan que Él no necesita que nadie le dé testimonio del hombre, porque Él sabe lo que hay en el hombre. Él sabe lo que nos pasa a todos nosotros. Amén. Y no nos pasa nada que Él no permita que nos pase. Entonces, ahí lo vemos, ¿no? Que Lázaro estaba muerto y Jesús lo sabía. Y esto nos demuestra una verdad tremendamente espiritual, muy importante, que en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de dolor, puede haber quizás silencio. Puede haber silencio. No podemos escuchar quizás la voz de Dios, pero yo le aseguro que nunca Él nos abandonó. Nunca Él te abandonó, nunca Él me abandonó. Él siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Y quizás no nos dimos cuenta nosotros, pero puede haber silencio, pero no abandono. Jesús no estaba en Betania, pero sí estaba en Betania. ¿Me entiende lo que digo? No estaba físicamente en Betania, pero estaba en Betania, porque Él sabía lo que estaba pasando en Betania, aunque nadie se lo dijo. Entonces, mi hermano, qué lindo es que entendamos eso, que aunque Dios a veces no habla, que aunque Dios a veces hace silencio, Él nunca te va a abandonar, porque Él lo promete en su palabra. Él dijo, yo nunca, nunca, nunca te dejaré ni te abandonaré. El único pasaje de la Biblia que tiene la triple negación de Dios. Cuando Dios dice nunca, 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 está diciéndonos ahí, es el único pasaje que encontramos, lo que se llama teológicamente la triple negación, el único. Y algunos teólogos dicen que es de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Padre te dice no te dejaré, que el Hijo te dice no te dejaré, que el Espíritu Santo te dice no te dejaré, nunca, nunca, nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. Nunca estamos solos. Por eso, mi hermano, no solo tenemos que ver, muchas veces no lo sentimos con nosotros, pero tienes que saber y tienes que creer que Él siempre está a tu lado, siempre está a nuestro lado. Amén. Así que si de algo podemos estar seguros es que nuestro Dios nunca es indiferente. Nuestras angustias ni a nuestro dolor. Él sabe lo que te está pasando, y si Dios todavía no actuó, si Dios todavía no obró, si Dios todavía no quitó eso que te aflige, es porque Él tiene un propósito para tu vida. Pero quiero que sepas que Él nunca te va a dejar, siempre va a estar ahí. Amén. Tercero, lo que encontré es que los tiempos de aflicción son usados por el Señor como oportunidades de salvación. Son tiempos de oportunidades. Mire lo que dice el verso 20 al 27. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, como diciéndole al final de la historia. Entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó. Y le dijo, Señor, sí, Señor.
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer acá? Que los tiempos de aflicción y de tardanza, el Señor los usa para confrontarnos con las realidades, que de otra manera no las enfrentaríamos. Vieron que muchas veces cuando estamos en medio del dolor, de la aflicción, de la crisis, de las situaciones difíciles, aquellas cosas que no podemos manejar, ahí nos encontramos con la realidad. Ahí nos damos cuenta que somos vulnerables. Ahí nos damos cuenta que no tenemos tanto poder como pensamos. Ahí nos damos cuenta que realmente necesitamos de la presencia y de la ayuda de Dios. Porque nosotros pensamos que no necesitamos tanto a Dios porque estamos bien, estamos sanos, tenemos fuerza, tenemos trabajo, tenemos recursos. Y de repente te pasa algo y de ahí te das cuenta que somos vulnerables. Como yo le contaba en alguna oportunidad, a veces pensamos que somos muy fuertes y de repente te agarró una gripe nomás. Y empezás a temblar, empezás a tener fiebre, te empieza a doler todo el cuerpo y estás tirado en la cama. Y en el caso mío que tengo a Marita en la cama, de ahí, Marita, me muero. Y dice, no te vas a morir porque solo es una gripe. Pero la gripe me tiró a la cama y casi me mata. ¿O no? ¿No le pasó alguna vez una gripe fuerte? Bueno, de repente va manejando como me pasó a mí, termina en terapia intensiva en un hospital. Y ahí me cerraron la cortina y quedé en un cuartito chiquito así, lleno de gente que estaba entubada por todos lados. Yo no sabía ni dónde estaba. Y viene la enfermera y le digo, ¿dónde estoy? No, está en terapia intensiva. ¿Y qué estoy haciendo acá? Le digo, si yo venía de vacaciones, ¿qué hago acá? Y me dice, no, ya va a venir el médico, quédese tranquilo, ya le van a explicar. Y ahí me di cuenta que somos tan vulnerables, que nos pensamos que somos. Entonces estas cosas, las dificultades, las crisis, nos llevan a la realidad que necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos, yo doy gracias a Dios por todos ustedes, doy gracias a Dios por todos los que están conectados. ¿Por qué? Porque son personas que han reconocido en algún momento que necesitábamos la ayuda de parte de Dios. Entonces, esto nos enfrenta con la realidad que de otra manera no las enfrentaríamos, como por ejemplo nuestra fragilidad humana, la muerte, nuestro destino eterno. En un momento uno piensa y uno dice, yo estaba ahí, digo, ¿y qué pasa? ¿Y ahora qué hago? Y entonces ya empecé a pensar en estas cosas. Yo dije, ¿y si me muero acá? Y empecé a pedirle perdón al Señor. Señor, perdona. Si hice algo, si no lo hice, igual, perdóname, pero uno empieza a enfrentarse con la realidad. Amén. Así que podemos ver que fue en ese momento de aflicción que vemos y de supuesta tardanza del Señor en la cual Marta fue confrontada para creer en Jesús como su Salvador. Ahí Jesús la confronta. Y es por eso que muchas veces el Señor aparentemente retarda su respuesta. ¿Por qué? Porque tiene un propósito de salvación para nuestra vida. Nosotros vamos por la vida como si nunca nos pasara nada, pero un día te pasa y nosotros nos damos cuenta que nuestra teología está un poco como obsoleta, o está un poco cambiada, o está un poco acomodada a lo que nosotros queremos. Y entonces Marta le responde, sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar, pero en la resurrección de los muertos en el día postrero. Y Jesús le dice, no, estás equivocada. Le dice, yo soy la resurrección de la vida y hoy lo vas a ver. Tu hermano resucitará. Entonces, para que los corazones duros sean quebrantados, a veces pasan cosas, para que toda barrera de rechazo se rompa, toda barrera de religiosidad se rompa y caiga, toda barrera de soberbia sea derribada y que el mensaje de salvación sea como una semilla que cae en tierra fértil. El Señor a veces nos confronta con algunas cosas que nos pasan en la vida y que nos llevan a depender de Él, a reconocer que no podemos solos y que necesitamos a Dios. Entonces no podemos olvidar el primer o el principal propósito de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo que vino al mundo.
Jesús, ¿para qué dejó su gloria? ¿Para qué vino a la tierra? Dice la Biblia que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A vos y a mí. Nosotros estábamos perdidos. Para eso vino Jesús. Hay un propósito de salvación. Amén. Y a veces nuestra coraza hace que no reconozcamos nuestra vulnerabilidad humana. Pero las pruebas, las luchas, las crisis, las enfermedades, los problemas económicos, los conflictos familiares nos hacen reconocer que necesitamos ayuda. Amén. Y algunos terminan yendo al psicólogo, al psiquiatra, que no digo que esté mal, pero qué bueno es que algunos vienen a la iglesia a buscar a Dios. Amén, que es mucho mejor para mí. Bueno, hoy el Señor nos dice también, si puedes creer, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Tremendo, ¿no? Tanto lo compartimos. Verso 38 al 40 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días que mi hermano está ahí. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué tremendo pasaje, ¿no? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tenemos que creer para ver la gloria del Señor. Así que tenemos que saber entonces que no todos van a comprender lo que nos pasa en nuestra vida. Ya termino con esto, cerramos el mensaje. Tenemos que entender algo importante. Muchas veces cuando estamos pasando por alguna lucha, alguna batalla, alguna enfermedad, algún problema económico, seguramente algunos que te rodean van a venir y te van a decir: ¿y para qué vas a la iglesia? Y la frase célebre del diablo: ¿dónde está tu Dios? ¿No? ¿Dónde está tu Dios? Te dicen. Porque no entienden que Dios tiene propósitos, tiene planes, que Él nunca abandona a los que creen en Él, que el Señor va a manifestar su gloria en su tiempo si nosotros podemos creer y tener la capacidad de esperar en el Señor. Por eso tenemos que saber algo importante. Cuando el diablo quiere utilizar a personas para venir a desanimarte, a desenchufarte de las cosas de Dios, a desestimar tu fe, tu esperanza, que vengan a decirte cosas como esas: ¿dónde está tu Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Por qué? Entonces recordemos este pasaje que nos dice que no todos van a comprender los propósitos de Dios. Y es por eso que muchos, escuchen, van a murmurar por la tardanza de Dios. Cuando vos le digas: no, estoy esperando en el Señor, no van a entender y van a empezar a murmurar y a querer desalentarte, desanimarte y alejarte del propósito de Dios. Porque la respuesta no llega como ellos creen que debería llegar. Mire lo que dice el verso 37, lo que la gente murmuraba ahí cuando estaba Jesús. Dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahí empezaron a hablar, a murmurar, a decir cosas. Pero nosotros tenemos que mantener siempre nuestro corazón firme y confiado en el Señor. Amén. No importa lo que digan los demás, los que no conocen a Dios, los que no conocen la palabra, los que nunca han recibido a Cristo en su corazón, pueden murmurar porque no entienden lo que Dios está haciendo. Y pueden hablar como esta gente que lo tenían a Jesús ahí, y cuando estaba Jesús decían: ¿cómo si este abrió los ojos de los ciegos? ¿Cómo no podría haber él impedido que Lázaro muriera? No entendían que Jesús lo iba a resucitar. Entonces, en esos tiempos de aflicción, mi hermano y mi hermana, en esos tiempos de angustia en los cuales parecería que Dios no llega, que Él no está, que Él no oye, es cuando más debemos creer y confiar en el Señor. Porque dice Jesús: si podemos creer, entonces veremos la gloria de Dios. Tenemos que creer, si no, no podemos ver la gloria de Dios.
esa gloria manifestada en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestras necesidades. En estos días nos gozábamos porque tenemos tremendos testimonios con muchos hermanos, con el pastor Jorge, que hemos ido a los hospitales cuando los hermanos estaban casi desahuciados por la ciencia, y hemos ido porque ya no había esperanza, y hemos orado, y algunos los hemos ungido con aceite, y luego hemos empezado a ver la recuperación, y hoy los vemos acá en la casa de Dios, los vemos alabando al Señor, los vemos con ganas de retomar su servicio a Dios, los vemos sanos, los vemos que el médico ya le dio el alta completamente, y decimos gloria a Dios, porque hemos creído, hemos confiado, hemos esperado y hemos visto la gloria de Dios en muchas familias. Así que podemos estar seguros de que Dios no llega tarde, mi hermano. Amén. Eso es mentira, Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento justo. No llega cuando yo quiero, llega cuando Él sabe que es el momento justo. Aunque así lo parezca a nuestros ojos, creer aún en medio de la tardanza es confiar en que la gloria de Dios está en camino. ¿Cuántos pueden ver eso? Yo quiero que cierres tus ojos un momento. Yo sé que estás orando por un montón de cosas. Y sé que estás esperando muchas cosas de parte de Dios. Y quizás también sé que algunos de los que están acá han tenido algún pensamiento de esos, de que Dios está tardando mucho, de que Dios quizás no me ama, o de que quizás Dios no me escucha. Pero ¿por qué no cambiar ese pensamiento y creer que la gloria de Dios está en camino? Aleluya. Imagínate, Dios está viniendo para tocar tu vida. Dios está viniendo para tocar tu matrimonio. Dios está viniendo para tocar tu economía. Dios está viniendo para tocar. Oh Espíritu Santo, imagínate allí la gloria de Dios viniendo sobre ti. Imagínate este año, un año donde algo tremendo va a pasar. Tú piensas que ya todo está terminado, tú piensas que todo se acabó, tú piensas que ya no hay oportunidad, tú piensas que ya nada va a cambiar, tú piensas que todo se murió. Pero la gloria de Dios está en camino. Y lo único que tú necesitas es creer. Porque Jesús dijo, si tú puedes creer, entonces verás mi gloria sobre ti. Oh Rey, ayúdanos a creer en esta mañana. Ayúdanos a creer en esta mañana que tu gloria está viniendo. Tu gloria está viniendo. Tu gloria está viniendo. Aleluya. Decláralo, decláralo. Dile, Dios, tu gloria está viniendo sobre mí. Tu gloria está viniendo sobre mi familia. Tu gloria está viniendo sobre mi economía. Tu gloria está viniendo sobre mi ministerio. Tu gloria. Este será un año donde veremos tu gloria. Los que creemos en ti, los que crean en Dios, verán su gloria este año. Oh Espíritu Santo, no te distraigas, termino diciéndote esto. En nuestra vida habrá momentos donde la aflicción, el dolor o la espera harán pensar que Dios no llega, que no escucha o que ya es demasiado tarde. Sin embargo, el Señor hoy nos recuerda algo tremendo, que la fe verdadera se mantiene firme aún en la tardanza, aún cuando ya hay olor a muerte, aún cuando parece
que otros no entienden lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Jesús no negó la realidad del sepulcro, pero declaró una realidad mayor. Le dijo: no te preocupes, yo sé que está ahí, sé que pasaron 4 días, sé que se murió, sé que está echando dolor, pero yo quiero decirte que si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. La verás, la verás, la verás en el nombre de Jesús. Te invito a ponerte de pie en esta mañana. Ponte de pie, dale un aplauso a Él si quieres, a Él, a Él. Alábale a Él, a Él, a Él. Dale fuerte, fuerte, fuerte. Yo quiero que cierres tus ojos. Y si has recibido esta palabra en esta mañana, yo quiero invitarte a pasar aquí adelante. Y cuando te levantes de la silla y vengas, dile: Señor, yo creo. Ven diciéndole esto: yo creo que este año veré tu gloria. Yo la veré, Señor, yo veré tu gloria. Vienen cambios, vienen bendiciones, vienen sanidades, vienen recursos económicos. Viene bendición para tu vida, tu matrimonio. Viene sanidad para tu matrimonio. Viene restauración para tu familia. Dios va a orar en tu vida, pero también en tu esposo. Va a orar en tu esposa, va a orar en tus hijos, va a orar en tus padres, va a orar en tus nietos. Ven y dile: Señor, yo creo, yo creo, yo creo. Viene sanidad para ti, viene libertad para ti. Hoy se rompen cadenas, ataduras, ligaduras. Hoy el Señor te dice: no estoy simplemente tardando porque sí. Yo tengo un propósito para tu vida. Yo estoy haciendo algo para ti, y algo mayor de lo que tú me pides. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dice la Biblia que Dios te va a dar mucho más abundantemente de lo que tú le pides, de lo que piensas. Dios te va a dar abundantemente más. Aleluya. Las hermanas querían que Dios sanara a Lázaro, pero Jesús hizo mucho más que sanarlo. Jesús lo resucitó de los muertos para la gloria de Dios. Hay cosas que van a empezar a resucitar en tu vida. Cosas que dabas por perdidas, cosas que estaban estancadas, cosas que no podías cambiar. Son las cosas que van a comenzar a ser bendecidas por el Señor. Porque cuando parece que Dios llega tarde, es porque Él está preparando esa bendición para tu vida. Y lo único que espera de ti es que tú le creas. Y si tú le crees, Él dice: verás mi gloria sobre ti.